pero el sistema nervioso implica todo. También puede ser problemas de cualquier nervio que esté en los brazos, en las piernas, o también nuestro sistema nervioso de la médula, en el que hay tantas hernias discales y tan frecuente es encontrado ese síntoma, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en el terreno y hay una consulta que es muy frecuente, que cuando tienes hormigueos en las piernas o en las manos, ¿a qué se deben esos hormigueos? Primero, hablar y tener claro que los hormigueos depende mucho, hay muchas formas de diagnosticarlo. Nosotros, la forma más correcta siempre es con la inspección. Inspeccionamos, miramos, palpamos, tocamos, exploramos, movilizamos. Y con esa inspección, palpación y exploración llegamos a un diagnóstico fisioterapéutico. Hay hormigueos en las manos y en las piernas y puede ser como un cosquilleo que hace que tengas como que se adormezca o tengas una sensación de que te está pasando una corriente, ¿no? A eso se le llama médicamente, técnicamente, parestesia, y puede tener muchas causas que son diferentes. En este programa de Cuida tu Sistema Neuromuscular os vamos a explicar qué diferencia hay cuando el origen puede ser nervioso, porque tienes el hormigueo, porque tienes el nervio atrapado, o cuando es circulatorio. Vamos a entrar en terreno. Cuando es de origen nervioso es porque hay un nervio que está comprimido, o irritado, o bien inflamado. Y eso puede ser provocado, que te dé lugar a ese hormigueo, a esa palabra que también se utiliza mucho, ¿no? Que es el entumecimiento, o una sensación como eléctrica. Lo típico, que te quedas sentada en la silla, que te estás apoyada y se te pega mucho tiempo en el coche, que estás presionando el nervio piramidal, o sea, el ciático, perdón, el músculo piramidal, que también se le llama el síndrome de la cartera. Las personas que están mucho tiempo sentadas conduciendo y se oprimen con la cartera ese nervio ciático, pues se te queda como dormida la pierna de llevar mucho tiempo conduciendo, pero tú sales y mueves la pierna, ¿verdad? Y desaparece. Bueno, pues cuando hay un nervio comprimido, la característica más frecuente es la sensación esa de corriente que tienes o de electricidad. Y te puede pasar tanto en la pierna como a veces cuando te dicen pacientes que se le han quedado dormidos los dedos o las manos o incluso los brazos, ¿no? Y es que eso no es lo mismo cuando tú le dices al paciente que se le han quedado dormidas las manos, pero va con fuerza y con sensibilidad y no ha perdido fuerza, a cuando aparece que el paciente ha perdido la fuerza. Esas son cosas que nos empiezan a preocupar un poco más. No es lo mismo que desaparezca rápido y que se recupere rápido la fuerza, a que se pegue 3 y 4 días que no recupera la fuerza. También aparece a veces un dolor que se irradia por todo el recorrido del nervio, y eso es importante porque los nervios tienen un mapa. Imaginaros que los nervios son como los cables que inervan en un rascacielos una serie de habitaciones. Esos mapas neurológicos le llamamos dermatomas. Esos dermatomas, que lo podéis ver en las imágenes que os voy a añadir en el vídeo, aparecen como si fueran que cada nervio inerva una zona. Es como en un cuadro de Knife, cuando tú ves tan bonito y veis esos campos, que cada campo tiene una siembra diferente, pues el cuerpo es igual. Es como el mapeo de ese cuerpo. Si nos miráramos desde el punto de vista de satélite, cada nervio inerva una zona y el mapa. Y por eso, si se te queda dormido un dedo, por ejemplo el gordo y el índice, o los del medio o el pequeño, sabemos a qué nervio corresponde. El nervio radial corresponde al dedo gordo, los nervios medios del famoso síndrome del nervio mediano, de la mano que se queda dormida, esos son los del medio, y el pequeñito es el cubital. Muchas veces cuando se te quedan las manos dormidas, ese síndrome del túnel carpiano, ¿por qué se llama así? Se llama túnel carpiano porque pasa por un túnel, el nervio mediano, que cuando está inflamado, pues es como si pisaras un cable y no puede pasar la conductividad. Claro, todas esas causas son causas habituales neurológicas, y no es lo mismo que esa causa neurológica, por ejemplo, sea por una mala postura o porque tenga el nervio atrapado, ¿no? Cuando hablamos de que se te quedan las manos dormidas y es transitorio, se pasa rápido, eso puede ser por causas circulatorias. Y lo más frecuente
es, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes, porque tienes una mala postura en el coche y eso es prolongado en el tiempo y después por eso tienes que salir a caminar cada hora más o menos y moverte para que no se te queden dormidas las piernas, ¿no? También cuando tú utilizas mucho las manos trabajando, con la fregona, con el ratón, personas que, por ejemplo, dan muchos masajes con las manos, o las que trabajan en las uñas, las manos mucho tiempo cerradas, obreros que están siempre trabajando con las manos, pues el tener las manos cerradas y las muñecas hace que mucha gente se tenga que operar del túnel carpiano, seguro que lo habéis escuchado muchas veces. Pero también puede ser porque tienes problemas en el cervicales, o en las lumbares y en las piernas, y en las cervicales y en los brazos, porque esos nervios, o bien por una protusión discal o por una hernia discal, se están pisando y hace que no pase esa conductividad, esa compresión nerviosa, hace que dé lugar a esos síntomas que se llaman ciática en las piernas, se llaman túnel carpiano en las manos, y es diferente. Cuando es solo de origen circulatorio, cuando la sangre no circula correctamente, lo que le pasa es que los tejidos tienen menos comida, diríamos que tienen menos oxígeno. Y eso puede hacer que como le das poca comida, porque imaginaros cuando tienen los brazos apoyados, en el caso de los costaleros ahora, que es la época, ¿no? Tienen las manos mucho tiempo apoyadas sobre la trabajadera, el hecho de que la circulación, que no le pase la sangre, eso hace que se le quede las manos dormidas. También le puede pasar en el ciático, si a lo mejor no se ha fajado bien y se está cogiendo demasiado un grupo muscular más que otro, ¿no? Cuando esa falta de oxígeno puede tener una sensación de pesadez, de que te pesa la mano o que está entumecida, como hemos dicho anteriormente. También te pasa que puede estar fría, tanto las manos como los pies, porque no le llega sangre y le cambia el color de la piel. Y, sin embargo, cuando la mueves y mueves la mano o mueves la pierna, como hemos dicho anteriormente, se mejora. Entonces, ahí habitualmente, en el caso, por ejemplo, de los costaleros, es porque tienen las manos mucho tiempo apoyadas de una forma y está comprimiendo, que en el caso de los aviones, de los coches, de la gente que está mucho tiempo sentado, es porque mantiene una postura en esos viajes largos. Y también hay gente que tiene problemas venosos, ¿no? Hay personas que tienen una circulación venosa, que ese retorno venoso en las piernas es malo, y a veces también por diabetes, y eso da lugar a lo que se llaman las neuropatías o polineuropatías, poli de muchos, neuropatías de un nervio, es que esos nervios no tienen las suficientes vitaminas, las suficientes alimentos para que pase bien la electricidad. Claro que cuando me voy yo al médico, cuando tengo que pasar la consulta, bueno, pues lo que está muy claro es que cuando el hormigueo aparece de forma frecuente, por supuesto que sí hay que ir al médico. Cuando además tienes falta de fuerza y cuando no puedes coger las cosas porque se te caen, cuando te afecta solo una parte del cuerpo, que puede ser que las personas que le dan un ictus se le queda la cara dormida, la lengua dormida, la mitad del cuerpo dormido, es porque no le está llegando sangre, porque o bien ha habido un trombo, ha habido un derrame cerebral y no le llega la suficiente sangre. Entonces eso, por supuesto, siempre, ni duda, corriendo al médico, porque te salvas la vida. Y si afecta solo a un lado suele ser por eso, ¿no? Pero si no desaparece y yo sigo y me muevo y me muevo y me muevo, es que ahí como, imaginaros, es como si estoy pisando una manguera, en el caso que sea circulatorio, o en el caso de que estoy pisando un cable. Pero no solo estoy pisando, pensar que una manguera puede tener mucho calcio dentro y por eso no pasa el agua, como sería el colesterol. O también puede ser que hay un trombo dentro, como puede ser un ictus. O puede ser que ha estallado, como puede ser un ictus hemorrágico. O puede ser porque el cable se ha despeluchado, ¿no? Con la mielina, que es el conductor de la electricidad, que es como si fuera la cinta aislante. O puede ser porque el enchufe no funciona. A nivel cerebral, el cuarto de contadores no tenemos una buena emisión, ¿no?, de la electricidad. El problema está en otro sitio. Entonces, todo eso se ve con el diagnóstico médico, con las pruebas diagnósticas complementarias, con las electromiografías que se hacen con nuestros compañeros neurofisiólogos, lo que sea necesario, los potenciales evocados, la resonancia, depende de qué pues se hace, ¿no? Lo que hay que tener muy claro que el cuerpo siempre envía señales y que esas señales hay que escucharlas porque el cuerpo siempre avisa, esos síntomas siempre avisan y pueden ayudarte a prevenir muchas lesiones serias y cuidar tu sistema neuromuscular. Daros cuenta que más vale prevenir que curar. Y la medicina preventiva es la medicina que nos salva la vida. Por eso hoy en día
la calidad de vida que tenemos, a pesar de los grandes problemas que tenemos, somos más longevos, vamos mucho más al médico, prevenimos más. No dejarlo pasar. Si tienes un síntoma que se mantiene en el tiempo, claro, no vamos a ser hipocondríacos porque no hemos levantado un día con una noche que no hemos dormido sobre un brazo, se nos ha quedado dormido y ya creemos que tenemos lo más grave del mundo. No es eso. Pero si se mantiene en el tiempo, si mueves la mano y mueves el brazo y se mantiene en el tiempo, pues tienes que ir al médico para prevenir ese tipo de hormigueo o de parestesia que verdaderamente se provocan. Os animo siempre a aprender, porque para curarse hay que aprender y para cuidar hay que comprender, y a través del conocimiento es mucho más fácil prevenir. Y no olvidéis nunca, siempre es mejor prevenir que curar.